Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al blog de jurídico de Panorama Náutico. Hoy me he puesto la corbata, ¿por qué? Porque vamos a hablar del Brexit. El Brexit, ¿no? Que no sabemos lo que va a pasar, y en la náutica, en el ámbito de la náutica, con la influencia que tienen los británicos o los ingleses en ella, la verdad que se ha hablado poco del tema y cómo les va a afectar, diríamos, la salida de la Unión Europea, ¿no? Consideremos, ¿no?, que hoy por hoy, ¿no?, al ser el Reino Unido un miembro de la Unión Europea, se supone que todos los barcos que tienen la bandera británica tienen los impuestos europeos pagados, es decir, el IVA. Por lo tanto, tienen la posibilidad de circular libremente por la Unión Europea, es decir, sin ningún tipo de restricciones, como vemos muchos barcos por aquí, ¿no?, que navegan con la bandera y sin ningún problema. A partir de la salida de la Unión Europea, será un país tercero, es decir, un país no comunitario, y los barcos que, diríamos, británicos que entren, en principio, aunque podrían tener el IVA pagado en la época de que la Unión Reino Unido era la Unión Europea, estarían a partir de la salida en lo que se llama importación temporal, que es un régimen que lo permitiría estar en la Unión Europea por un periodo máximo de 18 meses sin pagar impuestos y luego salir y entrar de nuevo. Esto sería, diríamos, entiendo yo, o sea, en caso de una salida, diríamos, sin ningún acuerdo, lo que pasaría con los barcos que vinieran a la Unión Europea cuando el Reino Unido ya sea un tercer país, es decir, un país no comunitario. Otra cosa sería de los barcos que ya están hoy por hoy, es decir, en el momento de la salida, en el territorio de la Unión Europea, que en este ámbito me animo yo a identificar dos escenarios. Uno sería los barcos, por ejemplo, que han pagado los impuestos en el Reino Unido y están en el territorio de la Unión Europea en el momento en que se produce la salida. En este caso, entiendo yo que se debería entender, ¿no?, al estar en este territorio, es decir, que no se produjo, que el barco ya estaba aquí, ¿no?, se podía entender que el IVA se mantenga pagado, es decir, que este barco podría mantener el estatus, ¿no?, de libre circulación como tenía con anterioridad. Esto sería como el caso, ¿no?, de cualquier barco, diríamos, de un país tercero que entre la Unión Europea paga sus impuestos y mientras esté en el territorio puede, diríamos, mantener este estatus de IVA pagado, que entiendo yo que podría ser el estatus que se mantendría, estoy haciendo hipótesis, ¿no?, para el caso de estos barcos, ¿no?, que ya tienen los impuestos pagados. Otro caso sería también cuando un barco que, por ejemplo, tiene bandera inglesa, pero por ejemplo, se ha comprado a un armador español que ya tenía los impuestos pagados. Entonces, en este caso es muy claro, ¿no?, que ese barco, cuando se adquirió, a pesar de que después se le puso la bandera inglesa, tenía los impuestos pagados en la Unión Europea. Por lo tanto, entiendo yo que en este caso mantendría sin ningún problema el estatus de IVA pagado, es decir, la libre circulación. Esto sería independiente, desde luego, de quién es el propietario, porque tenemos que considerarnos que en sí, si bien el propietario, quien usa el barco, es el que obliga de una forma u otra a pagar los impuestos, ¿no?, el hecho de que el barco ya tenga una bandera comunitaria y con los impuestos pagados, hay que entender que, aun cuando haya una transmisión, el barco mantendría, diríamos, ese estatus. Sería lo mismo, ¿no?, que un barco, diríamos, bandera española se vendiera a un señor de Estados Unidos. Si no se produce una exportación de ese barco, este señor mantendría el barco aquí con un estatus de IVA pagado, es decir, con los impuestos de importación pagados, es decir, que podría navegar libremente sin ningún tipo de restricción. Eso sería una situación a nivel fiscal. Otro aspecto que entiendo yo que podría afectar a los barcos que están abanderados con bandera inglesa, en el caso de que sea una actividad comercial, es la libre circulación, es decir, en la navegación de cabotaje y poder navegar libremente en la Unión Europea. ¿Por qué? Del año 92 existe una directiva comunitaria que permite la libre navegación de cabotaje, es decir, la navegación entre puertos de un mismo Estado de la Unión Europea, a todos los barcos que estén abanderados en la Unión Europea. Es decir, un barco bandera francesa, italiana, o maltesa o griega podría navegar entre puertos, por ejemplo, de España, sin ningún tipo de restricción. Pero así como existe esta liberalidad, o sea, que pueden navegar, digamos, los barcos de bandera europea, existe una restricción respecto a los barcos que no son de bandera de la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en el tema de yates hay muchos barcos abanderados en las Islas Marshall o en Panamá. Bueno, estos barcos en principio no podrían, aunque tengan los impuestos pagados, cuando se dedican a una actividad comercial, no podrían navegar libremente, de hacer navegación de cabotaje en la Unión Europea, a no ser que consigan una dispensa de marina mercante, que se suele conseguir cuando se trata de un barco especial, pero hay que tener una autorización. Esta sería entonces la situación que tenían los barcos de bandera inglesa a partir de ahora, es decir, sería un barco de un tercer país, y si el barco quiere navegar, un barco comercial, quiere hacer charter, tendría que conseguir esa dispensa. Esta dispensa
que en la mayoría de los países en Europa, por ejemplo en Italia o en Francia, no se exige, es decir, prácticamente cualquier barco no comunitario también puede navegar, pero en España sí que se exige, por lo menos en la España peninsular. En las Islas Baleares es la excepción, porque en las Islas Baleares, presentando una declaración responsable, se permite que un barco abanderado fuera de la europea pudiera hacer también navegación de cabotaje, es decir, hacer charter. Por lo tanto, podríamos concluir que un barco bandera inglesa en las Islas Baleares al menos podría seguir haciendo charter sin tener estos problemas, haciendo esta declaración que os comentaba. Bueno, espero que os haya aclarado algo y ya vamos a ver qué pasa con el Brexit y si hay una salida pactada y no pasa esto, o la cosa puede ser como os he explicado ahora. Pues hasta la próxima.